Te llamas Izaskun Méndez Sí, y eres nacida aquí en Zumárraga en el año 1953. 53. ¿Cómo recuerdas tu niñez, tu juventud? Muy buena, muy bonita, muy bonita. La niñez y la juventud también. ¿Ha cambiado mucho Zumárraga Sí, desde entonces? muchísimo, para mí mucho. ¿En qué aspecto? A ver, yo creo en cosa de jóvenes más, no era lo de antes, ya los bailes que teníamos, a ver, todo se ha ido modernizando, entonces tampoco me ha dado tiempo a mí mucho, porque me casé muy joven. La vida en Entonces, general ha La cambiado. vida, eso, pero la vida en general ves que ha cambiado y más cuando ves a tus hijos ya. Eso. Estudiaste en el Colegio San José, Sí. en las monjas de Zumárraga, como se Sí, conocía las entonces. hijas de la cruz. Ujú. ¿Hasta qué años estudiaste? ¿Cómo fue? ¿Eras buena estudiante? Hasta los 14, de buena estudiante, nada. Se van a enterar mis hijos si ven ahora, pero no de buena estudiante nada. Terminaste a los 14 años Sí, y luego estuviste trabajando en la fábrica de Orbegozo en la sección de roscadoras. Pero ¿con qué años empezaste y por qué? con 16 años empecé, quería trabajar y quería trabajar para tener yo algo. Y empecé. Eh, no tenía quien me metería porque en mi casa todos estaban trabajando fuera, no trabajaba nadie en Orbegozo. Y bueno, mi padre recurrió a un primo de él y me metieron enseguida y estuve trabajando. Estuve muy poquito tiempo, fue de septiembre a mayo, porque entre medias me tocó la huelga, Estamos hablando del año 69. del año 69. ¿Trabajaban muchas mujeres en aquella época en Orbegozo? Sí, sí, muchas. No te puedo decir cuántas porque son muchos años, son hace 51 años, pero sí trabajaba. ¿Y era lo normal que mujeres tan jóvenes o chicas tan jóvenes de tu edad o algo mayores trabajasen en fábricas? Supongo que serían más sectores más masculinos, que lo normal sería que trabajaran más hombres que mujeres, pero en aquella época, ¿cómo se veía El eso? trabajar las mujeres, a ver, yo conocí eso, conocía que trabajaban las mujeres, de las macheras solían decir cualquier cosa, pero eso eran 4 hombres, 4 que le daba la gana, pero lo demás, yo he conocido gente trabajando en Orbegozo, mujeres. Remontan los años de mis tías han estado trabajando en Orbegozo y son mayores, la una tiene ya 97 años y la otra 94. Para cuando tú empezaste en Orbegozo había muchas mujeres que habían Sí, abierto camino, sí, por decirlo de alguna manera, en ese sí, sentido. sí. Y primas mías y todo, sí. ¿Fueron pioneras de alguna manera en ese aspecto? Porque claro, no sería lo mismo ser mujer en el 69 y trabajar en una fábrica o en el año 50 o en el año que les tocaría trabajar a tus tías, por ejemplo. Sí, yo creo que mis tías y todas las que estaban, sí, fueron pioneras. Pioneras. De todas maneras, las mujeres en Orbegozo sí que estabais destinadas a ciertos trabajos. Había la sección de macheras y la de roscadoras. Tú estuviste en roscadoras. Y la del recocido, pero bueno, yo estuve en roscadoras. ¿Y qué es lo que hacíais exactamente? En roscadoras hacíamos, a mí me tocó con la taladrina mirar las piezas que se hacían, a ver si salían algún agujero. También estuve en una máquina haciendo la rosca, o sea, cambié varios sitios, me cambiaron. Y luego había una mesa grande donde miraban, repasaban las piezas que estaban, las que salían bien, las que no, echaban y había que arreglar. Las mujeres estabais destinadas a tareas manuales, vamos a decir. Sí. ¿El trabajo de las macheras era más duro que el de las roscadoras? ¿En qué se diferenciaban? El de las macheras era un polvo negro, tenías que, bueno, salías con... Hacían moldes. Moldes y salías con toda la cara negra, o sea, todo el cuerpo, te tenías que duchar de arriba abajo cuando llegabas a casa. Y bueno, pues eso, a ver, no era un mal trabajo, pero sí para hacer moldes, pero sí para la salud. ¿En qué condiciones trabajabais las mujeres? Trabajábamos relevo de mañana, a las 6 menos 20, íbamos a pichar
y luego salíamos a las 2 y algo, y de tarde, de 1:30, 2:20 a 10 de la noche. Me has comentado que el trabajo para ti no fue excesivamente duro, las condiciones de salud, de higiene... Eso sí, hacía falta muchas cosas, pero bueno, ya, que no me dio, eran meses los que estuve yo, y igual si hubiera estado más años, pero eran meses y yo me amoldé. Dices que estuviste pocos meses porque a nada de empezar tú a trabajar, a los 2 o 3 meses, si no me equivoco, se convocó la primera huelga del 69 en Orbegozo. Sí. ¿Por qué? ¿Y quién impulsó esa huelga? Bueno, pues eran 3 trabajadores, 3 o 4, uno creo que no quiso salir porque tenía familia y bueno, le despidieron, pero luego le volvieron otra vez a coger, bueno, cosas de... Pero 3 trabajadores, 3 de ellos, y entre ellos estaba mi marido. Bueno, el que pues, sería luego tu marido. El que sería luego mi marido. Porque claro, entonces no le conocías entonces todavía. No le conocía. Y claro, yo siempre lo he oído que era pues por las malas condiciones que tenían de trabajo y que cualquier día les podía pasar cualquier accidente de muerte. Entonces que bueno, que empezaron a protestar por eso. ¿Fue en octubre del 69? En octubre del 69, lo que no te puedo decir si era la primera semana de octubre o la última, ya no me acuerdo. ¿Qué pasó en esa huelga? En esa huelga despidieron a 4, 3, y luego despidieron a alguno más porque salió, no sé si ya llegaron a 8. Y de ahí ya empezaron, los que ya salieron más, ya empezaron a, no sé si eran 28, 29, no sé cuántos eran, cuando despidieron. Y ahí se salió en noviembre a la huelga. Eso es, en noviembre ya fue ya la gran huelga que conoce o recuerda casi todo el mundo. Sí. ¿Cómo viviste aquella época? ¿Fue una época convulsa, de mucha incertidumbre? ¿Cómo lo vivisteis vosotros como trabajadoras? Yo creo que yo no lo viví mal porque había mucha unión. Era mucha unión, entonces había una unión grandísima y la gente colaboraba, o sea, era todo en la calle, en todo, y nosotros también, pues eso, los jóvenes, pues a las 5 de la mañana pues salíamos a hacer de piquetes y íbamos a casa a mediodía a comer y luego otra vez a la tarde teníamos nuestros horarios y a mediodía se solían juntar las mujeres estas que te digo yo que tenían los maridos despedidos. ¿Se movilizó mucha gente? Sí, muchísima. Aquello fue... Claro, había mucha gente en Orbegozo entonces. ¿Y cómo os organizabais? Me has comentado que os organizabais para hacer piquetes, había manifestaciones, protestas, sí, ¿cómo...? Sí, y bueno, manifestaciones no me acuerdo yo ya, porque creo que eran en las concentraciones que se hacían en la avenida del Grupo Legazpi, en la avenida Padre Urdaneta, allí es donde se hacían se hablaban, pero enseguida venía la policía y empezaron a venir los polis. Algunos trabajadores también se encerraron en la iglesia del pueblo, sí, de Zumárraga. Sí, estuvieron encerrados. Entre ellos en la iglesia. el que luego sería tu marido, El que luego Paco sería Gómez. mi marido, sí, Paco Gómez. Sí, estuvieron y luego en enero era cuando le sacaron. Yo me acuerdo que estaba para salir y el Aita siempre era el que me decía más o menos, a mí nunca me han quitado de nada, siempre me han dicho respetando, y me dijo el Aita que como había de estos de la Armada, policía de la Armada con casco y todo, en el portal de enfrente y en el nuestro. Claro, como salíamos a las 5 de la mañana, yo salía a las 5 de la mañana como todas, y me dijo que no, que vería lo que hacía y yo no salí. Y aquel día estaba yo en la cama y oigo al lechero que viene y dice que a todos los despedidos de Orbegozo les habían sacado de la iglesia, pero a palo limpio. Se había metido la policía, la Armada y bueno, sí. ¿Pasasteis miedo aquellos meses? Yo pasé miedo el día que pues habían mandaban la gente cosas, bacalao, azúcar y todo, y se daba a la gente que no tenían otro... A mí, por ejemplo, no me dieron nada, porque yo trabajaba con mis hermanos y mi padre en otras empresas, no me dieron nada, pero a otros sí,
Y ese día estábamos nosotros en el bar, ¿cómo era? Ahí, al lado en el Izcale, el Eusebio ese día. Y allí sentadas, y habían 2 autobuses de estos, de los grises. Y me acuerdo yo que yo solía ir con una bufanda de colorines, un chaquetón rojo y un pantalón azul marino. Discreta. Discretísimo. Y viene y me dice un policía de esos, me dice, oye, ya puedes cambiar de vestimenta porque es más conocida que la Sofía Loren. Ahí ya cogí miedo y ya no. Al día siguiente fue cuando dieron los palos y ya se acabó todo, pero un miedo tremendo. Sí. ¿Cuánto tiempo se alargó la huelga? Pues hasta enero. Unos 2 Muy meses. intenso, sí, fue muy intenso además. Muy, muy, muy. ¿Cómo vivió el pueblo de Zumárraga esos acontecimientos? Hombre, pues hubo comercios, por ejemplo, que los despedidos estarían metidos en la iglesia, pues hubo comercios que tiraron para atrás, o sea, a alguno les insultó y todo, que no iban a entrar, que no se podía entrar a la iglesia porque no había más que cerdos. Bueno, era cosa un poco fuerte. Aquello sí se vivió muy desagradable. ¿Se dividió Zumárraga entre los que estaban a favor y entre los que estaban en contra? ¿Hubo una crispación en el ambiente? ¿Se notó? Pero yo creo que había más a favor de la huelga que yo, para mí, Había algunos, pero bueno, sabemos que eran todos, pues el que estaba de encargado, el que estaba en buena posición, que no le faltaba, pero bueno. Y las tiendas, una de ellas fue la que lo hizo un poco mal, pero bueno, dijo esas barbaridades que no se deben de decir. Porque claro, aparte de organizaros para hacer los piquetes, para las concentraciones, como decías, también había que organizarse porque a muchas familias, como antes has comentado un poco por encima, les faltaba la comida, suministros, claro, no se cobraba, 2 meses sin cobrar. ¿Cómo se organizó todo aquello? El dinero, todo esto recogían en las fábricas, en sitios donde pedían. Yo me acuerdo, yo le he oído a mi marido que de Madrid también, se trajo de Orbegozo, de Madrid, y que trajeron. Y luego ellos, al quedarse, que eso es lo que sí que quisiera quedar claro, porque en cierta ocasión lo oía una persona y no es así, porque yo lo he oído a mi marido y lo he oído decir a otros que ellos eran los que estaban con el dinero. Ese dinero que había quedado cuando se acabó todo y empezaron la gente a trabajar, ese dinero llevaron a Pedro Orbegozo de Madrid, que estaban en huelga. Y en enero, cuando se terminó la huelga, ¿cómo transcurrieron los meses siguientes? ¿Qué es lo que pasó después? Pues bueno, mucha gente en la calle, otros muchos que se fueron para otro sitio, otros les mandaron a Salvatierra. Bueno, fue un poco... Pero bueno, el que se había quedado en la calle a buscar trabajo y a trabajar. Despidieron a mucha gente. Sí, mucha gente. Entre ellos a Paco Gómez, el que sí, fue luego tu marido. Sí. Justamente le conociste en esas protestas. Sí, pues le conocí en la iglesia, porque nosotros éramos jóvenes y íbamos a la iglesia, las chicas, los chicos jóvenes, y íbamos a la iglesia a ver a los despedidos, a estar con ellos, a hablar y todo. Y bueno, pues mira, fue así, aunque casi te diría que solía decir él, no tiene que venir ninguna mujer que nos trastornan, pero mira, alguna ya... Pero sí que hubo alguien que no vio con buenos ojos vuestro noviazgo, ¿no? Pues ya sabes, los mismos de la fábrica, los de arriba, Zarco, que cuando fui yo a mi puesto, que quería mi puesto de trabajo, del que empecé, enroscadoras, y me dijo que, bueno, que si le dejaba el despedido, es verdad que él nos había visto en muchas ocasiones, a él no, pero a mí en los piquetes, que me pondría en buen puesto de trabajo. Entonces yo con esa noticia fui a casa. Y Ereida dijo que nadie era quien por un puesto de trabajo. Y me dijo, vete, pide la cuenta y a casa.
¿Era habitual que los encargados o responsables de las empresas controlaran de alguna manera la vida personal de los trabajadores en aquella época? Sí. Además me casé enseguida. Te quiero decir, al año y pico Y dejaste de trabajar. y dejé de trabajar. Era lo habitual entonces. Entonces sí, pero luego tuvo mi marido un accidente y bueno, nos habíamos metido en camión y en cosas, pues, y tuve que ponerme a trabajar. Y bueno, tuve suerte, estaba en el Celaya Aristi 20 años casi en la limpieza y luego estaba en el Gainsuri. O sea que no volviste a ninguna fábrica. No volví a ninguna fábrica, ninguna fábrica. En el 2011 los pueblos de Urrechu y Zumárraga quisieron reconocer la labor que hicieron, bueno, las macheras, pero yo creo que en general el colectivo de mujeres que trabajó en Orbegozo, otorgándoles el premio Xera. ¿Tú lo viste de alguna manera personal? Aunque me has dicho, has comentado durante toda la entrevista que no trabajaste durante mucho tiempo, ¿lo sentiste como tuyo? ¿Te pareció una cosa que sí que se tenía que hacer? Sí, yo pienso que sí, que se tenía que hacer. Yo estuve poco tiempo, pero las que han estado años ahí se metían todo eso y más. O sea que... Para cambiar un poco de tema y para ir finalizando, estamos preguntando a todas las mujeres que estamos entrevistando, claro, en la época que estamos viviendo es casi inevitable preguntarte cómo estás viviendo todo este tema por el coronavirus, si te ha afectado de alguna manera, si has sentido miedo, incertidumbre, ¿cómo lo estás llevando? A ver, miedo, no sé si miedo, incertidumbre, precaución sí, tienes, pero bueno, lo llevo, hay veces que pienso que por mí misma, que digo, esto es algo que nos han echado para eliminarnos y ya está. Y otras veces digo, bueno, no sé lo que.